Dios te bendiga, iglesia. Salmos capítulo 19, con el que vamos a concluir esta serie de exposición del libro de los Salmos que hemos titulado Salmos Escogidos. Leemos la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra. Salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Salmos capítulo 19, del versículo 1 al 14. El tema para esta ocasión es el siguiente: el Dios que se revela. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, calificó este salmo como el poema más grandioso del Salterio y una de las composiciones escritas más grandiosas del mundo. Así se refiere C.S. Lewis al Salmo 19. En este salmo, David declara que Dios se ha revelado al hombre de dos maneras distintas y a través de su creación, a través de su palabra. Las dos maneras distintas que Dios se ha revelado es a través de su creación y a través de su palabra, escrita en la Biblia. La naturaleza creada y la Biblia son comparadas en este salmo como una obra maestra en 2 volúmenes. Una obra maestra a través de cual Dios se da a conocer a los hombres, y tanto en caso como en el otro, la gloria de Dios se manifiesta en una manera tan contundente que, como veremos en esta noche, que demanda una respuesta de todo ser humano. Veamos en primer lugar la revelación de Dios a través de la naturaleza creada. En los versículos 1 al 6 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, por tanto la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hay una novela muy famosa escrita por Daniel Defoe, titulada Robinson Crusoe. En esa novela, el autor narra la historia de un náufrago y su supervivencia en una isla aparentemente inhabitada. Por un tiempo, Robinson, que es el único habitante, que él es el único ser que hay en la isla, hasta que ocurre algo repentinamente. Él dice, un día, en eso del mediodía, cuando me dirigía a mi piragua, me sorprendió enormemente descubrir las huellas de un pie desnudo perfectamente marcadas sobre la arena. Me detuve estupefacto
como abatido por un rayo, como que si hubiese visto un fantasma. Escuché y miré a mi alrededor, pero no percibí nada. Subí a un montículo para poder observar. Recorrí con la vista toda la playa a lo largo y a lo ancho, pero no hallé nada. Volví para confirmar que todo esto no fuera producto de mi imaginación, pero no era así. Allí estaba muy clara la huella de un pie con sus dedos, su talón y todas sus partes bien marcadas. Después de darle 1000 vueltas a la cabeza como un hombre completamente confundido y fuera de sí, regresé a mi fortificación sin sentir la tierra bajo mis pies. Este hombre iba volando, aterrado hasta mis límites, mirando hacia atrás cada 2 o 3 pasos, imaginando que cada árbol, que cada bulto en la distancia podía ser un hombre. Esta huella en la playa lo llenó de espanto y confusión. Ahora fíjese, él no ha visto todavía ningún otro ser humano en la isla, pero esa huella que él vio era suficiente para darse cuenta que había alguien caminando por ahí. Y podía ser un amigo o un enemigo. Pues lo que el salmista nos dice en esta primera estrofa del Salmo 19 es que este universo está lleno de las huellas que señalan al Creador. Y no importa que nosotros podamos verla con el sentido de la vista. Este universo, todo lo que hay en él, nos revela la existencia de un Dios lleno de poder, lleno de sabiduría. Y aunque esa revelación no nos enseña lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios, lo que nos revela es suficiente para saber que Él está allí, que es un Dios poderoso, que es un Dios sabio. Y hay 3 cosas que el salmista dice en esta estrofa del Salmo 19. Acerca de esa revelación que Dios da al hombre del mismo a través de la creación. En primer lugar, que es una revelación clara y contundente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncian, proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay que ser un experto en astronomía, no hay que contar con potente telescopio, porque David no lo tenía para entender el mensaje que los cielos proclamaban, mis hermanos y amigos. A simple vista, todas las maravillas del universo, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones, dan a conocer la gloria del Creador. El hecho de que muchos no puedan verlo no le resta a esta gloria en lo más mínimo. Creo que fue el mismo C.S. Lewis que, citando al inicio de este sermón, quien dijo una vez que si todos los hombres fueran ciegos, eso no eliminaría la existencia de la luz. La luz existe y está ahí, y aunque nadie en el mundo pueda verla, siempre estará ahí. Pues de la misma manera, el mensaje de los cielos es lo suficientemente claro y elocuente para que todos puedan entenderlo. Desde el más sencillo de los hombres hasta el más sabio. Este es el argumento que usa Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 18 en adelante. Que Dios se reveló al hombre a través de la creación. Y que esa revelación es lo suficientemente clara como para que todos entiendan, dice Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Eso presupone un entendimiento de la verdad que está siendo suprimida, porque de lo que Dios se conoce se les es manifiesto. Y esa palabra significa literalmente que es evidente, pues Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esas palabras, siendo entendidas, señala aquello que captamos con el uso de la mente a través de un proceso lógico, de razonamiento, dice Pablo. Eso es fácil de entender, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo pienso que muy probablemente Pablo tenía el Salmo 19 en su mente cuando escribió este pasaje de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero no solo es una revelación clara y contundente, es también incesante. Es un púlpito que funciona todo el tiempo. Dice el versículo 2, en un día emite palabra, otro día, y en la noche, otra noche, declara sabiduría.
Es una especie de carrera de revelos lo que David está describiendo aquí. El día pasa el bastón a la noche, y la noche viene y le pasa el bastón al día. De manera que el mensaje es proclamado las 24 horas del día y los 365 días del año. Y un tono lo suficientemente alto como que para que todos puedan escuchar. La palabra emitir, un día emite palabra otro día. Es literalmente explotar. Se trata de un mensaje constante y proclamado, con un megáfono en altavoz. Hay un poema infantil que dice: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas ese mensaje que se oye con los ojos. Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Dios nos está diciendo algo en su creación acerca de sí mismo, y lo está diciendo a todos los hombres en todo lugar. Versículo 3 al 4. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. El salmista plantea que una paradoja, los cielos no pronuncian palabra alguna, pero habla su mensaje. No se escucha como ustedes están escuchando mi voz en esta noche. Sin embargo, hasta el extremo del mundo, el firmamento, hace oír sus palabras. Amados hermanos y amigos, que nos escuchen en este devocional de esta noche, la creación está ahí diciéndonos algo. Y lo que nos dice no es de sí misma. Allí no dice: los cielos declaran la gloria de la creación. O como dijo una vez un famoso sociólogo: los cielos declaran la gloria de los astrónomos. No, mis amados hermanos, los cielos declaran la gloria de Dios. No por su propia gloria, sino la gloria del Creador de los cielos. De una forma maravillosa, los cielos despliegan aquellos atributos que hacen a nuestro Dios un ser glorioso, más allá de que nuestras palabras puedan expresar. Y como ves, y como decíamos hace un momento, no hay que ser experto en astronomía para descodificar el mensaje. Basta con contemplar la creación sin prejuicios. Y nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia y el poder, la creatividad del Creador. Alguien decía: definitivamente Dios es un ser exquisito. Qué creativo. No solamente en la creación se ha podido discernir 300 tonos distintos de verde. 300 tonos distintos de verde. Dios es un ser creativo. Todas las cosas creadas impactan nuestras mentes y nuestros corazones, proclamando el mismo mensaje. La gloria de Dios es la gloria de Dios. La gloria de Dios, yo sé que es un argumento que usamos a menudo para predicar el evangelio a los no creyentes. Y está bien que lo hagamos, porque es un buen argumento evangelístico. Pablo lo usa en Romanos capítulo 1 como su punto de partida para explicar el evangelio. Pero mis amados hermanos, de ninguna manera podemos perder de vista que ese mensaje de la creación está destinado para nosotros también. Es un mensaje para toda la naturaleza creada. Nos dice algo acerca de ese Dios que nosotros llamamos nuestro Padre en virtud de nuestra unión con Cristo por la fe. Por la fe ha puesto allí ese lienzo fantástico, maravilloso, para que tengamos 1000 recordatorios de su poder, de su sabiduría, de su cuidado, de las cosas grandes y pequeñas, para que pongamos en Él nuestra confianza en medio de las dificultades de la vida. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y he ahí el argumento. Él hizo los cielos y la tierra. Él puso cada átomo, cada planeta, cada cosa en el universo, en el lugar preciso, con una precisión exacta. Y con esa misma precisión Él cuida de tu vida. Es un mensaje de la creación para ti, mi hermano. Esa creación nos habla de la sensibilidad de Dios. A veces para nosotros la palabra perfección la comparamos con máquinas, pero Dios no es ni una máquina. Dios es perfecto. Él no es máquina. Él es un ser sensible, y nosotros podemos ver su sensibilidad aún con los colores que tiñe el firmamento, aún cuando el sol va a ponerse, cuando el sol va a salir. Y más aún, los cielos nos dicen que nuestro Dios es un Dios feliz. ¿Cómo? Sí, mi hermano, nuestro Dios es un Dios feliz. Noten la ilustración que usa David en el versículo 4 al 6. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su ser. David compara el sol con un esposo que se levanta reposado, descansado por la mañana, listo para comenzar el día como un hombre vigoroso y fuerte, ansioso y contento de poder correr su carrera. Dios puso allí ese sol, juguetón, en el firmamento. Es una figura muy hermosa que nos habla de poder, energía, y nos habla de gozo también. Ese también es parte de lo que los cielos nos cuentan de la gloria de Dios. Nuestro Dios es un feliz. Dios se deleita en lo que hace. Por eso en Génesis dice, hizo tal cosa y vio que era bueno. Y él vio que había hecho es bueno. Me alegro de haberlo hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es un Dios feliz. Es por eso que dice otro salmo que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y mis hermanos, yo creo que todos nosotros debemos de poner más atención en el libro de la creación, porque esa creación nos dice muchas cosas acerca de Dios. El pastor Michel Sugel cuenta y dice que él pasó por un momento donde se sentía una gran carga por algo que estaba pasando en su vida. Y dice lo siguiente, que estaba sumamente cargado con algo que estaba sucediendo y muy preocupado, y se fue a caminar, y él dice que de repente pasó por un solar donde habían unas flores silvestres, y él se le ocurrió arrancar una de esas flores silvestres y observarla con atención. Cuando él miró de cerca, tuvo los pétalos, todas esas líneas que van paralelas a través del tallo, un diseño definitivamente exquisito. Él dice que su turbación comenzó a irse, porque él sabía que Dios que había hecho esa flor silvestre era el Dios que estaba cuidando de él. Mis amados hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero a pesar de ese despliegue de la gloria de Dios que nosotros vemos en la creación, aún así la naturaleza creada no nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, acerca de su persona, acerca de su voluntad para con nosotros. Es por eso que Dios también se revela en las Escrituras, un libro perfecto y sin error que pasa a escribir los versículos 7 al 11. Hay una declaración en esta segunda estrofa del Salmo que revela la excelencia de la palabra escrita de Dios y el efecto que esa palabra produce en aquellos que se apropian de ese versículo. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En este caso, la palabra ley, que es el tórax, no señala principalmente la ley de Moisés o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, sino que se trata más bien de una referencia a toda la revelación escrita de Dios. La palabra tórax significa enseñanza, y lo que quiere enfatizar es la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. ¿Y qué dice David acerca de esta revelación que nosotros tenemos en las Escrituras? David señala que es perfecta, y esta palabra puede ser traducida también como completamente suficiente. La idea que transmite es que las Escrituras cubren todos los aspectos de un asunto. Un comentarista particular a la Biblia dice, esta ley es perfecta, el sentido que mira todos los ángulos de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida. En ella no hay redundancia, en ella no hay omisión, en ella cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios para nosotros conocer como creyentes, todos cuál es el efecto que produce esa palabra perfecta. En nosotros, dice David, que convierte el alma, y esa palabra puede ser traducida como restauración, como transformación, como revivir el alma, y hace que el hombre retorne, que sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. Eso es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. Puede restaurar al hombre pecador para que éste se vuelva de sus pecados. Dios no simplemente ha cambiado su apariencia externa, no es eso. Es lo que hace la Biblia, es transformar su alma, su hombre interior, su verdadero yo. La misma raíz de su personalidad es perfecta, que convierte el alma de alguien, y ha parafraseado el texto de este modo. La Escritura es tan poderosa y abarcadora, que puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Solo la palabra de Dios puede hacer esto en la vida del hombre.
La palabra de Dios es exhaustiva, la palabra de Dios es perfecta. Algunas personas nos dicen el día de hoy en la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios, que en algunos casos están primitivos. ¿Saben qué? Yo veo eso como la sabiduría de Dios, no un argumento en contra de su inspiración. ¿Pudo Dios haber narrado la creación en Génesis capítulo 1 en un lenguaje tal que solo los científicos de hoy día lo pudieran entenderlo? Sí, tiene esa capacidad para hacerlo, pero ¿de qué hubiera servido? Dios habla de tal manera a lo largo de la historia que con todas las épocas los hombres han podido ir a la palabra y poder entender perfectamente lo que Dios quería decirles. La ley de Jehová es perfecta en segundo lugar. La segunda mitad del versículo 7. Que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, fiel, digno de confianza, algo que podemos descansar con seguridad. Uno escucha buena teoría de cualquier cosa y no sabe si mañana vendrá otra y la va a debatir. En este mundo nada es seguro. La palabra de Dios sí lo es. La palabra de Dios no necesita ser editada, no necesita hacerse nuevas ediciones. Porque Dios no cambia de forma de pensar. Él es un testimonio fiel, Él es un Dios de verdad, es un testigo confiable. ¿Quién es Dios? Es un testigo confiable de lo que Él ha hecho y hará por nosotros. Es un testigo confiable de su voluntad en nuestra vida. Mis amados hermanos, nosotros podemos construir un edificio seguro sobre el testimonio de la Biblia, porque es un fundamento estable, inamovible. Esa es la idea que David nos transmite aquí. ¿Cuál es el efecto que ese testimonio seguro y fiel produce en nosotros? Dice David, hace sabio al sencillo. Fantástica la idea aquí. La palabra sencillo significa una puerta abierta y señala el texto de ese individuo crédulo sin discernimiento, que puede ser fácilmente seducido por enseñanzas falsas, erróneas. ¿Ha visto a ustedes personas que creen en lo que sea bueno? Ese es un individuo simple y sencillo. Cuando la palabra de Dios puede tomar un hombre así y volverlo sabio, convertirlo a un hombre que no solo posea la información correcta, sino que sepa cómo usar esa información en el momento preciso para vivir una vida piadosa delante de Dios. Y de los hombres hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace competente al hombre para que pueda enfrentar con prudencia la sabiduría los problemas de la vida. Por eso David, el escritor del Salmo 19, nos hace saber, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores. Porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos y entendidos, porque has guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No solo son rectos porque fueron establecidos por una autoridad legítima, en este caso la autoridad de Dios, sino que son rectos y justos en sí mismos. La palabra de Dios es el mapa que nosotros debemos de seguir para no salirnos de la ruta. Ella nos traza el camino por el cual debemos de andar. Muchas personas se encuentran hoy en día perdidas con falta de dirección y propósito. Bueno, mi amigo, la respuesta está únicamente en la palabra de Dios, la verdad verdadera de Dios. ¿Y cuál es el resultado que cosecharemos para seguir esa ruta? David dice, nuestro corazón se alegrará por cuanto nos guía por un camino recto y seguro. El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada. No importa lo que suceda a nuestro alrededor. Y decía hace un momento que eso es interesante notarlo, porque muchos asocian la rectitud con que el aburrimiento, con una idea insípida, poco emocionante. Pero mi amigo, esa es otra de las mentiras que usa el enemigo y nuestras almas para entretenerla a los hombres alejados de Dios, hasta llevarnos a compartir con una vida de miseria sin fin en el infierno. Eso es una mentira. No, mi amigo. La vida plena y dichosa no se encuentra en el pecado. Dice la Biblia claramente que el pecado es engañoso, porque el pecado promete más de lo que puede dar realmente. El pecado te dice tomar el principio de las escrituras es el camino más largo. Yo estoy enseñando un atajo, pero todo lo que sigue ese atajo, tarde o temprano se van a dar cuenta que lo engañaron. El pecado solo trae miseria, desgracia a la vida del hombre. No, los mandamientos del Señor, porque son rectos, alegran el corazón. ¿Ustedes creen que un hombre puede vivir con una sola mujer y ser feliz con esa mujer toda la vida? Esa mujer, hacerlo feliz a él, es más desgraciado que el individuo que tiene que andar buscando de puerta en puerta otras emociones. No,
eso le desgracia la vida. A un montón de personas los mandamientos de Jehová son rectos, esos alegran el corazón. En cuarto lugar dice David, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, y estas palabras que se traduce aquí como puro pueden traducirse también como radiante, claro. Es por eso que alumbra los ojos la palabra de Dios, provee luz y entendimiento claro para aquellos que desean vivir rectamente. Es indudable que hay cosas en la Biblia que son difíciles de interpretar. El mismo apóstol Pedro dice en segunda carta, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Sin embargo, tomando la Biblia como un todo, nosotros podemos decir que la Biblia es un libro confuso. Su mensaje está claro. Podemos decir que la Biblia no es un libro confuso, su mensaje está claro, tan claro que precisamente el hombre por eso lo rechaza. Dice el doctor MacArthur, su absoluta claridad. La Escritura trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión, luz donde hay tinieblas, espirituales y morales. La doctrina de las Escrituras nos muestra lo que debemos creer, tus preceptos, lo que debemos hacer, sus amenazas, lo que debemos evitar. Su promesa, lo que tenemos que esperar. ¿Y hasta dónde están estas cosas son necesarias en nuestra salvación? Son maravillosamente claras. No hay que saber griego para poder entender lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay que ser griego para entender de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay que ser un experto para entenderlo. Es claro el mensaje, clarísimo. En quinto lugar, nos dice David que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esta palabra temor se usa como sinónimo de reverencia, la reverencia que debemos de tener por la grandeza. No es ese temor que nos mueve a huir de Dios, sino más bien a adorarle con reverencia y a reverenciarle. Y solo las palabras de Dios nos enseñan cómo podemos adorar a ese Dios de una manera apropiada. ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra podemos conocerlo a Él apropiadamente. Esta palabra es la palabra que dice el salmista, lo que significa que es carente de impureza, corrupción o imperfección. No hay defecto en la Biblia. Es perfecta todas sus conexiones desde Génesis hasta Apocalipsis. Es perfecta. Esa es la idea, se repite en el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué conexión hay entre una cosa y la otra? Bueno, que solo se puede cambiar y modificar aquello que es imperfecto. Pero la palabra de Dios no puede ser mejorada. De hecho, ¿sabe eso? Es algo que me habla la atención de cómo la Biblia describe a Dios. Si los autores de la Biblia hubiesen sido hombres comunes y corrientes, probablemente algunos se le hubiera chispoteado un comentario acerca de Dios como el siguiente: Señor, tú eres cada vez mejor. Señor, tú eres cada vez mejor. ¿Verdad que cuando nosotros le decimos eso a una persona, por ejemplo a su esposa, mi amor, tenemos ya tantos años de casados y honestamente ahora yo veo que tú eres mejor que con la mujer que me casé? Ese es un piropo decírselo a la esposa. Pero a Dios, mi hermano, es un insulto, porque Dios no puede ser mejor de lo que Él ya es. Y nosotros nos encontramos en la Biblia ninguna declaración semejante, porque no son meros hombres, son hombres inspirados por Dios, a través de los cuales Dios mismo se está revelando. Dios dice: yo soy inmutable y no puedo ser mejorado. La palabra de Dios tampoco que dice el Cristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus verdades son relevantes para toda la generación, para toda la cultura, porque nuestro Dios, quien lo inspiró, es eterno, omnisciente, inmutable. Finalmente dice David que los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. ¿En qué sentido? Nosotros escuchamos la palabra juicio y de inmediato pensamos en un tribunal donde alguien va a ser acusado o declarado inocente. Pero esta palabra aquí es mucho más amplia. Los juicios de Jehová son criterios de Dios, lo que Dios piensa acerca de cada cosa. Lo que David está diciendo aquí, mis hermanos, en otras palabras, es lo que Dios dice del hombre en la Biblia. Es lo que el hombre es lo que Dios dice acerca de este mundo. Es lo que el mundo es lo que Dios dice que pasará después de la muerte. Eso es lo como Dios dice que se debe de vivir la vida. Es así como se debe de vivir y no de otra manera. Los criterios de Jehová son verdad. Por eso que es verdad
por eso que es la verdadera, es toda declaración que coincide con el criterio de Dios. Si tú piensas algo que es contrario como Dios piensa, mi amigo, mi hermano querido, ¿eres tú que está equivocado? Los juicios de Jehová son verdad, todo justo sin la palabra de Dios. Nosotros no podríamos descubrir la verdad de las cosas que de verdad importan. No podríamos de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida, cómo debemos de vivir, qué nos espera después de la muerte, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos llegar hasta Él. Mis hermanos, todo quedó en tinieblas cuando echamos a un lado los criterios de Dios. Todo queda en tinieblas cuando echamos a un lado los criterios de Dios, revelados en su palabra. Por eso que por eso que en el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulce más que la destila panal de miel. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es infinitamente más valiosa y más preciosa que todas nuestras posesiones juntas. Quiero saber si tú eres rico o pobre, pero si tú eres rico, tú puedes amontonar toda tu cuenta en un banco, todas tus joyas, todas tus casas, todos tus carros, y eso es nada. En realidad eso no es nada en comparación con el valor de la palabra de Dios. Hay más sabiduría allí que en cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es suficiente hasta llenar las necesidades de nuestras almas. Es por eso que en el versículo 11 dice David, ahora hay gran galardón, versículo 11. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Tu siervo es amonestado con ellos. La Biblia se describe a sí misma en Hebreos 4, versículo 12, como una espada que penetra profundamente en nuestro ser interior y nos hace ver aquellas cosas que no están bien y que necesitan ser corregidas. Alguien ha dicho, la palabra de Dios es una espada hiriente que penetra la intimidad humana y despierta las conciencias la posibilidad de antes desconocida. ¡Wow! Yo no sabía que había que actuar de esa manera. Es por eso que muchos resisten la Biblia con sus fuerzas. No quiere que esa palabra penetre en sus corazones. Llega a su trabajo la Biblia nos hace sentir incómodos. Alguien dijo una vez, ¿quién escribió la Biblia? Porque no pudo ser escrita por hombres buenos. Porque ellos mismos dicen que eran malos, pero tampoco pudo haber sido escrita por hombres malos. Porque lo que dice ahí es bueno. ¿Quién escribió la Biblia? Dios escribió la Biblia, es el autor. Pero del salmista no lo pone resistencia a estas amonestaciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que son para su bien. Porque la vida no solo funciona como debe funcionar cuando ponemos atención al manual del fabricante. Hermano, solo tenemos una vida para vivir. Una sola vida. ¿Cómo convertir nuestra existencia en este mundo en un laboratorio de experimentación? No, con esa vida no se puede estar experimentando porque hay una sola y hay decisiones que uno toma en punto de sus vidas que la desgracian para siempre. No se puede vivir como se debe de vivir con el manual de fabricante. Por eso dice David, en guardar esas amonestaciones hay un gran galardón. Ahora escuchen bien, que David está diciendo lo que estoy diciendo. Porque él no está diciendo aquí que Dios simplemente bendice al obediente, aunque eso también es verdad, pero eso no es lo que está diciendo. Él dice que la obediencia es de sí mismo una recompensa. ¿Por qué? Porque la vida en el pecado solo trae desgracia y destrucción. Y no solo para el individuo, sino en la sociedad en general. A veces oigo personas que dicen, es mi vida, y con qué orgullo lo dicen, es mi vida. Mi amigo, sí es tu vida, no te voy a negar eso. Pero lo que tú hagas con tu vida va a echar a mucha gente a perder y te vas a lamentar. El individuo se va por ahí con rameras o es homosexual y contrae SIDA. Saben que eso tiene una carga social fuerte. Eso es un problema para la sociedad. No es un problema para el individuo. Sí es tu vida, pero lo que nosotros hacemos con nuestra vida desgraciamos a mucha gente. Pero la palabra de Dios es
que traza el camino que nos permitirá tener una vida bienaventurada, una vida útil de este lado de la eternidad. Y al mismo tiempo nos conduce con seguridad hasta la casa de nuestro bendito Padre Celestial. Yo quisiera poder transmitir esto de la mejor manera posible. Nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. Y no es un tesoro para ser observado como va, que nosotros contemplamos en la vitrina de los museos. La Biblia es un tesoro, es un instrumento de gracia por medio del cual Dios habla para pastorear, para corregirnos, para consolarnos, para revivirnos. Mi amado hermano, honestamente ¿qué tanto te estás empapando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto domina la palabra en proceso de pensamiento? Por ejemplo, si tu esposa te hace algo, ella está molesta, ¿qué vas a hacer? ¿Pagarle mal por mal? ¿O vas a traer a tu mente, Romanos capítulo 12, no venguéis vosotros mismos, amados míos, y dejad a la ira de Dios, no paguéis a nadie mal por mal? ¿Qué te va a dominar en ese momento? ¿La palabra de Dios o tus propios criterios? Mis hermanos, la Biblia no actúa de una manera mágica. Es nuestro deber leerla, la Escritura, estudiar las Escrituras, meditar en las Escrituras, memorizar las Escrituras y luego pasamos el día contemplando, conectando la Biblia con todo lo que ocurre en esta vida diaria. Uno lee el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y uno se pregunta, ¿el autor del Salmo 1 acaso era un vago? ¿Era un vago este hombre que se podía pasar el día entero meditando en la palabra de Dios? No, este hombre era un rey y estaba muy ocupado. ¿Cómo podía meditar constantemente en la palabra de Dios? Muy sencillo, conectando la Biblia con todo lo que le pasaba. Pero ahora en otro versículo 12 al 14 ya hemos visto la revelación de Dios en la naturaleza, la revelación de Dios en las Escrituras. Ahora vemos la respuesta del cliente de la revelación. Y nosotros vemos aquí al salmista consciente de su propia debilidad. Por eso concluye acercándonos en oración, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Conscientemente de la naturaleza sutil y compleja del pecado, el salmista pide a Dios que lo libre aún en aquellos pecados que de primera instancia no discernimos como tales. Ahí el pecado es tan sutil, tan engañoso, no fue un chisme para que esta persona viera problemas que hay y me ayudará a orar por este hermano. Qué sutil. He aquí David diciendo, Señor, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos, hasta de esos pecados que ahora mismo yo no lo veo como pecado. Pero él le pide que sea librado de aquellos que cometemos con rebeldía consciente. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Esa palabra soberbia da la idea de esa rebeldía consciente que nos enseñorea. De mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mis hermanos, ¿no es cierto que muchas veces nosotros sabemos lo que la Biblia dice respecto a ciertas cosas y aún así obstinamos? En nuestro curso de acción en abierto desafío a la ley de Dios, ¿no es cierto? Eso David está consciente que tales pecados poseen un potencial enorme de peligros, como dice. Señor, líbrame para que esas cosas no se enseñoreen de mí. Y yo puedo ser un hombre íntegro para esas cosas no me dominen, dice un comentarista. Este tipo de pecado produce un efecto estabilizante de la voluntad. Cada vez que la voluntad consciente de uno de esos pecados se debilita, y el debilitamiento aumenta en medida en que los actos de esta naturaleza se repiten así paulatinamente. La víctima se va encadenando hábitos que lo dominan por completo. Yo no sé hasta dónde yo llego, mi amigo. No, mi hermano, ni tú ni yo sabemos dónde nos puede llegar el pecado. Dice un comentarista, por más largo que sea el camino, siempre hay que dar un primer paso. Tú no quieres llegar al final del camino, no des el primer paso. Que esos pecados van debilitando la voluntad y te van haciendo esclavo. Pero el salmista no solamente dice eso, sino que apela a él como su protector, el Salvador. Versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él no está diciendo simplemente tú eres una roca, no, él está diciendo tú eres mi roca, no es que tú eres un redentor. Tú eres mi redentor, mi salvador. Ahora no te incomodes, el salmista se da cuenta de que la mente es la fábrica donde se consiguen los deseos, las ideas, los pensamientos, que terminarán dominando la voluntad para bien o para mal. Es que es aquí donde se fabrican los pensamientos, esas ideas de ese deseo que dominarán tu voluntad, para bien o para mal. Por eso acude a Dios
conceda las gracias que necesitas para salir victorioso en esta batalla con los pensamientos. Él sabe que ese día glorioso que se revela en la creación, en la Biblia, no solo nos va a llevar a nuestro pecado, sino que se representa a sí mismo aquel que puede perdonarnos y librarnos de la esclavitud del pecado. Concedernos gratuitamente el don de la vida eterna por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los cielos proclaman su existencia, la Biblia anuncia y ofrece su gran salvación comprobada con la sangre de su precioso Hijo, Jesucristo. Mi amigo, qué mensaje tan maravilloso. El Creador se ha hecho accesible al hombre, revelándose a sí mismo, dando oportunidad a todos que lo conozcan y se reconcilien con Él. Mi amigo, hay esperanza para el hombre, podemos conocer la verdad porque Dios ha hablado. No tenemos que vivir como mejor nos parezca, haciendo de nuestra vida un laboratorio de experimentación. Porque Dios ha hablado, el Dios del universo se ha dado a conocer. Y esto exige de ti una respuesta. Ojalá que nadie aquí pierda el privilegio esta noche y la oportunidad de conocer a ese gran Dios. Dios de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, porque de eso depende no solo una vida bienaventurada aquí y ahora mismo, aquí y ahora, sino también tu destino eterno, o que muchos vengan hoy en esta noche a conocer a ese gran Dios, persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amada iglesia.